Hermanos, que la paz de Dios esté en sus corazones. Primeramente agradecidos con Dios por la oportunidad, la vida que nos regala de poder estar en esta plataforma. Gracias a nuestro hermano Manuel que hace posible esta plataforma y gracias por su invitación. Es un honor, es un privilegio poder pues exponer un poco de las escrituras. Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que hacen el tiempo para estar en esta. Bien, hemos llegado a los últimos versículos de Mateo 28. Mirábamos en los primeros 10 versículos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después mirábamos la segunda parte, el informe de los soldados. Y hoy, pues, llegamos ya a la conclusión de Mateo capítulo 28. La orden de ir a predicar el Evangelio. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Vamos a estar viendo los últimos versículos de este capítulo 28 y del libro de Mateo. Mateo, ya al final de su libro, empieza diciéndonos que los discípulos están en Galilea. En Mateo 28, versículo 16, dice Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Los discípulos ya están en Galilea, esperando a nuestro Señor Jesucristo, quien ya ha resucitado, y quien ya les había anunciado que después de su resurrección, Él iba a ir a Galilea, y que ellos tenían que ir a Galilea. Tanto el ángel y Jesús les dijeron que tenían que ir a Galilea. Ambos. Tanto el ángel les declaró que tenían que ir a Galilea, como Jesús mismo también ya se lo había dicho. En Mateo 28, versículo 7, Mateo 28, 7 dice, y pronto, y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. El ángel le informa a las mujeres que habían llegado a la tumba que fueran a los discípulos y ellas le dijeran que Jesús ha resucitado y que Él va delante a Galilea. Y el mismo Jesús también le informó a las mujeres esto mismo, que Él iba a Galilea. En Mateo 28, versículo 10, dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Después, Jesús resucita, los ángeles le dicen que Él va a Galilea, que ellos vayan a Galilea. Jesús, también después que resucita, le dice que Él va a Galilea y que ahí vayan ellos. Es lo que Jesús les había dicho antes de que Él muriera y resucitara. Antes de que Jesús muriera, también se lo había dicho. Y después que resucitó, también, como vemos, se lo declaró. En Mateo 26, versículo 32, Jesús no ha muerto. Pero Jesús le dice, pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús está profetizando, les está anunciando antes de que Él muera, que Él, cuando resucite, va a ir delante de ellos a Galilea. Después, cuando Él muere, Él resucita, el ángel informa a las mujeres y Jesús, que se les presenta a las mujeres, también le informa. Los discípulos ya habían estado preparados para eso, pero lamentablemente fueron duros de comprender lo que nuestro Señor Jesucristo les decía. Ellos fueron al monte que Jesús les había indicado. Cuando le vieron, le adoraron. Dice Mateo, versículo 28, versículo 17. Mateo 28, 17, dice, cuando le vieron, le adoraron. Mas algunos
dudar. Bueno, cuando lo vieron ahí, algunos creyeron, algunos le adoraron, pero otros dudaron. Otros fueron incrédulos. El libro de Marcos nos presenta que Jesús les reprendió por su incredulidad, porque ellos, muchos, estuvieron dudando de la resurrección. Cuando las mujeres les anunciaron que Jesús había resucitado, ellos no creyeron. Tomás tampoco había creído. Cuando se les apareció a los discípulos le dijeron que habían visto, él dijo, hasta no ver, no creer. Si vamos a Marcos, el capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14, dice, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Marcos nos da información que Jesús les reprendió, les exhortó por su incredulidad, porque muchos que ya Jesús se le había presentado y les habían dicho que había visto resucitado a Jesús, ellos aún así no creyeron. Por eso Jesús les reprende por su incredulidad. Los que creyeron, pues le adoraron y estaban adorando. Jesús batalló mucho con la incredulidad de los discípulos. La incredulidad no nos ayudará para agradar a Dios. Jesús batalló mucho tiempo, de muchas maneras, con la incredulidad de los discípulos. Porque, hermanos, la incredulidad no nos ayuda para agradar a Dios. En Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11, 6, dice el escritor a los hebreos, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es renumerador de lo que le gusta. El escritor es tajante, dice que sin fe es imposible. Sin fe yo no puedo agradar a Dios. Y los discípulos batallaron mucho. Jesús batalló con ellos. Su incredulidad estaba a cada momento. En muchos de los actos ellos eran incrédulos, no creían muchas cosas. Y Jesús batalló con ellos. Y de la misma manera también nos pasa a nosotros, hermanos. La incredulidad estorba a la obra del Señor. La incredulidad es un obstáculo muy grande para la obra del Señor. Si no crecemos en fe, hermanos, va a ser muy difícil poder agradar a Dios. Aún en situaciones cómodas, peor en situaciones difíciles. Ahora Jesús les declara su autoridad. Volvamos a Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Jesús les declara la autoridad que él tiene. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora Jesús les anima y les dice que él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto debería de haber llenado de mucho ánimo, de mucho valor a los discípulos. El que Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Su autoridad no es limitada a un lugar. Como por ejemplo, la autoridad de los gobernantes o de los policías en diferentes países. Por ejemplo, si yo fuera policía y yo viajara a El Salvador,
¿Yo tengo autoridad? ¿Puedo ejercer esa autoridad en El Salvador? No, porque esa autoridad de policía solamente es limitada a mi país, Nicaragua. Si yo fuera el presidente de Nicaragua y yo fuera a Colombia, ¿yo tendría autoridad de presidente en Colombia? Claro que no. ¿Por qué? Porque esa autoridad es limitada solamente al país donde fui elegido, como sería Nicaragua. Pero la autoridad de Jesús no es limitada, no está limitada a un lugar. Su autoridad es en el cielo y en la tierra. En el cielo, ¿por qué? Bueno, porque están los ángeles. Él tiene autoridad, toda autoridad sobre los ángeles. Y en la tierra, porque estamos los seres humanos. Y Él tiene autoridad sobre cada ser humano. Su autoridad está en el cielo y en la tierra. Jesús está en la tierra, fíjese. Jesús todavía está en la tierra. No ha ido al cielo, pero su autoridad se está ejerciendo en el cielo también. Aunque Él está aquí en la tierra, pero Él tiene autoridad en el cielo, porque los ángeles se le sujetan. El que Él esté aquí en la tierra no quiere decir que no tenía autoridad en el cielo. Sí la tiene. Después, Él iba a irse a estar en el cielo, pero su autoridad se está ejerciendo en la tierra al mismo. Ahora Él está en el cielo, viceversa. Estaba en la tierra, pero su autoridad está también ejerciéndose en el cielo. Ahora Él está en el cielo, pero su autoridad se sigue ejerciendo aquí en la tierra, porque su autoridad no es limitada. El significado de la palabra autoridad, eusocia, denota autoridad conforme a la ley, del significado de permiso o de libertad para hacer como a uno le plazca. Paso al de la capacidad o poder con el que uno ha sido investido o el poder de regir o gobernar. El poder de aquel a cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás, según el diccionario de White. Entonces Jesús tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso tendría que haber animado a los discípulos. Eso tendría que haberle dado fuerza a los discípulos. Por esa autoridad que Jesús tiene, Él manda. Él manda a predicar el evangelio. Afirma que tiene toda autoridad y luego inmediatamente la ejerce. Jesús dice, yo tengo autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y como tengo esa autoridad, ahora Él la ejerce. ¿Cómo la ejerce? Mandando. Y manda a sus discípulos. ¿A qué los manda? Dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la autoridad de Jesús. Él dice, yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Y como tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, ahora les mando. Está ejerciendo esa autoridad. ¿Les manda qué? A predicar el evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Por qué ir a predicar? ¿O para qué ir a predicar? Bueno, porque Él nos manda. Él nos manda a ser discípulos. Él quiere que hagamos discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? ¿Cómo podemos hacer los discípulos? Bautizándolos. Si la persona no se bautiza, no es discípulo de Jesús. No es discípulo de Cristo. ¿Cómo hacemos discípulos? Bautizándolos. Es a través del bautismo que
la persona es discípulo de Jesús. De otra manera, no puede la persona ser discípulo de Jesús. Si no obedece al evangelio, si no obedece al bautismo, la persona no puede ser discípulo. La palabra discípulo significa alumno. ¿Puede alguien ser alumno de Jesús sin bautizarse? Claro que no. No lo puede. No puede lograr eso. Tiene que obedecer al bautismo. No envió a los apóstoles solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Jesús ahora no manda a los discípulos, a los apóstoles, a los discípulos, solamente a los judíos, vayan a predicar a los judíos, no. El evangelio ahora es para todas las naciones, para todo el mundo. Todos, judíos y gentiles, podían oír, escuchar el evangelio y ser discípulos al ser bautizados. Ellos tenían que salir por todo el mundo, por todas partes, enseñando el evangelio, haciendo discípulos a través del bautismo. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio no está limitado a una ciudad, a un país, a una nación, a una raza. El evangelio es para ser predicado por todo el mundo. Tenemos la obligación de predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. No importa si esta persona es estudiada o no. No importa si esta persona es delincuente o no. No importa si esta persona es drogadicta o no. Se nos manda a ir a predicar el evangelio. No se nos manda, hermanos, a elegir a qué persona predicarle el evangelio. Porque lamentablemente nosotros muchas veces podemos cometer el error o hemos cometido el error de seleccionar a quién predicarle el evangelio. Si es alguien que está consumido, hundido en la droga, pues yo digo, no, ¿para qué le voy a predicar? No va a salir de ahí. Pero si miro una persona que sí tiene buenos modales, una persona moral, este sí le voy a predicar, porque este sí puede llegar a obedecer el evangelio. No, ese es un error. No debo yo seleccionar. Yo debo predicar el evangelio a toda criatura, no importa quién sea. No todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando obedecemos al evangelio de Cristo. Marco dice, y predicar el evangelio a toda criatura. Porque no todos somos hijos de Dios. La gente, lamentablemente, cree que todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. El mundo es creación de Dios. Solo los que obedecen al evangelio somos hijos de Dios. Los restantes siguen siendo creación de Dios. Y es a ellos que tenemos que predicarles, pero no son hijos de Dios. Ellos tenían que ser testigos en toda la tierra. Los discípulos, los apóstoles, tenían que ser discípulos, tenían que ser testigos en toda la tierra. En Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea y Samaria
y hasta los confines de la tierra. Entonces, ellos, cuando Cristo se fuera, el Espíritu Santo iba a venir y ellos debían de ser testigos. Testigos porque vieron la muerte de Jesús, vieron la sepultura de Jesús y vieron la resurrección de Jesús. Y por eso ellos podían ser testigos de eso. ¿Y dónde iban a empezar? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, por todo el mundo. Y predicar el evangelio a todo el mundo. Esa era la comisión. Esa era la orden que Jesús le está dando por su autoridad. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nombre significa autoridad. Porque lamentablemente algunos grupos religiosos creen que la palabra nombre es como la que nosotros usamos. Y por eso ellos dicen, ¿acaso Padre es nombre? ¿Acaso Hijo es nombre? ¿Acaso Espíritu Santo es nombre? Pero la palabra nombre en la Biblia significa autoridad. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos lo mandan. En Colosenses, el capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Colosas, que todo lo que nosotros vayamos a hacer, de hecho, de palabra, todo lo que nosotros vayamos a hacer, tenemos que hacerlo por la autoridad de Jesús. Si Jesús no me lo autoriza, si Jesús no lo autoriza, no tengo derecho yo a hacer nada. Si Jesús lo autoriza, entonces sí, yo tengo que hacerlo porque Jesús me está mandando. ¿Por qué debo amar al prójimo? ¿O por qué debo de darle a mi enemigo? Bueno, porque Jesús lo manda. Él ejerce su autoridad. Y cuando él dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, porque Jesús me está mandando. Es por la autoridad de Jesús que yo lo tengo que hacer. Cuando Jesús, o vamos a la escritura y Jesús me manda a cantar, ¿por qué debo de cantar? Porque Jesús lo manda. Es su autoridad. ¿Por qué no debo de usar instrumentos musicales? Porque Jesús no me lo autoriza. Jesús no me lo manda. Todo lo que hagamos tiene que tener la autoridad aprobada de Jesús. Si no tiene la autoridad de Jesús, no lo podemos hacer. Estaríamos en contra de la autoridad de Jesús. Recuerde, solo Jesús tiene autoridad en la tierra y en el cielo. Ningún hombre, ninguna persona, ningún ángel tiene autoridad. Solamente Jesús. Hacerlo en el nombre es hacerlo por la autoridad que Cristo nos manda. Al igual como vemos en Mateo 28, 19.
La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa que lo hacemos por la autoridad que ellos tienen. El Padre tiene autoridad, la misma autoridad que Cristo tiene. El Espíritu Santo tiene la misma autoridad que tiene el Padre y tiene el Hijo, porque los tres son Dios. Y por esa autoridad es que lo hacemos. Nombre es la autoridad que los tres tienen. No es que así se llama. Es como nosotros. Como me llamo Mario, ese es mi nombre. La palabra nombre significa autoridad. No debemos confundir o hacer un mandamiento donde no lo hay. Jesús, hermanos, no está diciendo que estas palabras se deben pronunciar al momento del bautismo para que pueda ser válido. Porque lamentablemente hay religiones que dicen, bueno, para que su bautismo sea válido, se tiene que pronunciar la palabra en el nombre de Jesús. Bueno, otro dice, no, se tiene que pronunciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no, el bautismo no es válido. Y lamentablemente, muchos hermanos en la fe tienen este concepto de que si usted al momento de estar bautizando a alguien, usted no pronuncia estas palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces el bautismo no es válido. No es eso lo que está enseñando Jesús. Jesús nos está diciendo, al momento de ir a bautizar, pronuncien estas palabras para que el bautismo sea válido. No. No es una fórmula. Jesús nos está dando una fórmula. Jesús solamente está haciendo ver por qué lo vamos a hacer. O por qué la persona se va a bautizar. Por la autoridad que ellos tienen. ¿Quién los manda? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién lo manda? Jesús. No caigamos en el error de usarla como una fórmula de bautismo, porque no lo es. No es eso lo que está enseñando Jesús. Es la autoridad que ellos tienen. Y por esa autoridad mandan a cada persona que obedezca en el bautismo para el perdón de sus pecados. En Hechos, el capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Y Pedro les dijo, arrepentidos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre, la autoridad de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí es donde muchos religiosos se agarran para decir, tenemos que bautizar en el nombre de Jesús. Es por el nombre de Jesús. Y hay muchos que dicen, bueno, aquí es Pedro el que está diciendo. Entonces, Jesús es más grande que Pedro, entonces tenemos que hacerle caso a Jesús. Tenemos que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es eso, hermano, no es una fórmula. Pedro no está bautizando, en ese momento Pedro no está bautizando a nadie. No está diciendo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. La persona que se va a bautizar, ¿por qué lo va a hacer? Por la autoridad de Jesucristo. Y ahora Pedro le está hablando a judíos, que muchos de ellos habían estado en el momento que crucificaron a Jesús y que no creían que Jesús era el Mesías. Por eso es que Pedro menciona a Jesucristo. Porque el bautismo de ellos, si no creían en Jesucristo, de nada les iba a valer. De nada les iba a servir. Por eso es que Pedro menciona la autoridad de Jesús. Recuerde que es Jesucristo el que los mandó a ellos
a predicar el evangelio. Ya que sin el bautismo no hay salvación. Sin el bautismo no hay salvación. En Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3:21. Dice el apóstol Pedro: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesús. El bautismo, hermanos, es para salvación. No es un paso de obediencia como muchos lamentablemente lo enseñan. Muchas religiones enseñan que el bautismo no es para salvación. El bautismo es solamente un paso de obediencia. No es cierto. Sin el bautismo no hay salvación. Sin el bautismo la persona no se va a salvar. El único medio por el cual la persona puede salvarse, la persona puede lavar sus pecados, es a través del bautismo. Y esto por la autoridad de Cristo. No comprendo cómo muchas personas pasan por alto esta autoridad al decir que el bautismo no es para salvación. Cuando una persona enseña o cree y dice que el bautismo no es para salvación, está en contra de la autoridad de Dios. Está en contra de la autoridad de Jesús. Pero si los oímos decir, yo soy pastor, ¿por qué? Por la autoridad de Dios. ¿O no cree esa autoridad? No cree en esa autoridad. Porque Cristo le está mandando y él no la está creyendo. No la está siguiendo. Porque Cristo dice que el bautismo es para salvación. Y yo digo, no, no es para salvación. Dicen creer y obedecer a Dios, pero no respetan su autoridad. Es lamentable y es duro, pero es la realidad. Dicen creer, obedecer a Dios, pero no respetan su autoridad. Tenemos la responsabilidad, el mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. Este encargo es delante de Dios. Él lo manda. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2, dice Pablo al joven Timoteo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Versículo 2. Que predique la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Este encargo es, hermano, delante de la presencia de Dios y de Cristo, porque lo manda. Este encargo no es por ningún hombre. Yo no voy a predicar el evangelio, porque me lo manda fulano. No. Es porque Dios lo manda. Y Dios lo va a exigir. Debemos de predicarlo en cualquier momento y ante cualquier circunstancia. No hay tiempo para predicar el evangelio. No hay un tiempo específico. En cualquier momento que se nos presente la oportunidad, tenemos que estar dispuestos a predicar el evangelio. Si no lo hacemos, hay un ay de lamento, un ay de castigo para nosotros. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios 9, 16, el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corintios: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Dice el apóstol Pablo: si predico el evangelio,
¿Por qué tengo que vanagloriarme? ¿Por qué tengo que gloriarme? Estoy bajo un deber, bajo una obligación, bajo un mandato. Y si no lo hago, también hay un ay de lamento, un ay de castigo. Y debemos hacerlo voluntariamente. 1 Corintios 9:17, pues si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Bueno, si lo hago voluntariamente, tengo recompensa. Y si lo hago en contra de mi voluntad, tenemos un encargo, tenemos un mandato y vamos a dar cuenta. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de predicar el evangelio? Dios lo manda. Recuerde siempre esto. También tenemos la responsabilidad de enseñar a que permanezcan fieles. El trabajo no queda ahí. El trabajo no queda solo con predicarles el evangelio, hacerles discípulos al bautizarlos y ya. No, hay otra responsabilidad de enseñar para crecer. En Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De nada sirve, hermano, que hagamos discípulos al bautizarles si no guardamos los mandamientos de Dios. De nada va a servir que le predique a alguien, esta persona se bautice y lo dejemos ahí, sin enseñar para que pueda crecer. De nada va a servir. Cada discípulo debe crecer, pero somos nosotros los que tenemos que enseñar. Tenemos la responsabilidad de enseñar. En Hechos, el capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Pablo y Bernabé fortalecieron los ánimos de los discípulos. Pero, ¿cómo lo hicieron? Exhortándoles. ¿A qué? A permanecer fieles hasta el fin. Para que podamos obtener la corona, la vida eterna en los cielos con Dios. En Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice, no teman lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero para permanecer fieles, tenemos que crecer. Tenemos que enseñar a esos nuevos que han obedecido al evangelio. Todos tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 5. 1 Corintios 3, 5. Dice el apóstol Pablo. ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. ¿Qué era Apolo? ¿Qué era Pablo? Servidores. ¿Qué era Pedro? Servidores. Dice el versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Bueno, Pablo plantó, empezó, pero ¿quién continuó? Apolos. ¿Pero de quién dependía el crecimiento? De Dios. Fíjense, hermano. Es bonito cuando alguien se va a bautizar.
muchos levantaríamos la mano para ser el que lo bautiza. Pero no muchos vamos a levantar la mano para poderle ir a adoctrinar, para poderle ir a enseñar a ese nuevo cristiano. Versículo 7. Así que ni el que planta ni el que riegue es salvo, sino Dios que da el crecimiento. Había división en Corinto. Algunos ponían más alto a Pedro, otros ponían más alto a Apolo, otros ponían más alto a Pablo. Simplemente eran servidores. Es a Dios. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que tiene toda la gloria. Dios es el que da el crecimiento, porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la promesa que Él nos hace. Nunca nos dejará solos. Nunca nos desamparará. En Hebreos, el capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13:5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Dios nunca nos va a dejar si nosotros somos fieles, si nosotros guardamos sus mandamientos. Debemos de guardar sus mandamientos para que Él pueda estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Cristo regrese por segunda vez. Si no lo hacemos, Él no estará con nosotros y caemos bajo maldición. En 1 Corintios 16, versículo 22, dice el apóstol Pablo, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranatha. ¿Qué significa nuestro Señor viene? Amar a Dios es guardar sus mandamientos. En Juan, el capítulo 14, versículo 15, 21 y 23, dice nuestro Señor, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si yo amo a Dios, ¿cómo lo voy a demostrar? Guardando sus mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. La comunión que hay con el Padre, con el Hijo, va a depender de guardar su mandamiento. Versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y vendremos a Él, yo haremos con Él morada. Si no le amamos, no guardaremos sus mandamientos. Lo contrario, si yo amo, voy a guardar sus mandamientos. Voy a demostrarlo guardando sus mandamientos. Si no le amo, pues lo voy a demostrar al no guardar sus mandamientos. Juan 14:24. Juan 14:24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me ama. Jesús le dice, bueno, ustedes dicen amar al Padre. Ustedes dicen que aman a mi Padre, pero no guardan, no aman a mi palabra. ¿Cómo dicen amar a mi Padre? Si la palabra que yo digo no es mía, es de mi Padre. Y ustedes dicen amar a mi Padre. Y desde luego, caemos bajo maldición y Dios no estará con nosotros. Ya que si no permanecemos en su palabra, no tenemos ni al Padre ni al Hijo. No hay comunión con ninguno de ellos. En segunda de Juan, capítulo 9. Segunda de Juan, capítulo 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Tenemos una gran bendición. Si permanecemos, guardamos los mandamientos de Dios, guardamos las palabras
de Dios. Él estará con nosotros. Pero si no guardamos sus mandamientos, caemos bajo maldición y Él no estará con nosotros. Tenemos la comunión con los tres. Según de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. O tenemos comunión con los tres o no tenemos comunión con ninguno de ellos. Los judíos reclamaban tener comunión con el Padre, pero no era verdad. Si no hay comunión con los tres, no hay comunión con ninguno. Conclusión. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y comisionó a los discípulos, apóstoles, a ir a predicar el Evangelio. Nosotros también tenemos esta gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Es un encargo, no delante de ningún hombre, sino de Dios, de Jesucristo. Él lo manda por su autoridad que tiene tanto en el cielo como en la tierra. Como siervos de Él, debemos obedecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo estamos haciendo? Si permanecemos fieles, guardando sus mandamientos, Él estará siempre con nosotros hasta que Cristo regrese por segunda vez. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Que estos versículos que Mateo nos revela nos ayuden para que podamos respetar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que es la misma autoridad del Padre y que es la misma autoridad del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.